días, bienvenidos de nuevo a nuestros devocionales de la Iglesia Piedra Viva. Un gozo para mí estar de nuevo con ustedes. Sin más, vamos a leer desde el versículo 43 de Juan capítulo 4 y vamos a estar mirando esto que acontece después de que Jesús ha tenido un contacto con una mujer samaritana y en el que pues una conversación que es espectacular. Continúa esta narración ahí en el versículo 43, entonces yo le invito a que usted vaya a su Biblia, que eh, busque Juan capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 43. Bienvenida Ana Triviño, buenos días. Bueno, entonces leamos. Dice así la palabra del Señor, que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bienvenido al pastor Alejandro, bueno, todos los que se conectan. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, empezar este día de la mejor manera, que es encomendándonos a Él, dando gracias por otro día en el que podemos abrir nuestros ojos, ver la luz del día y dedicarle este primer tiempo, este aliento primario a nuestro Señor. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites reunirnos de nuevo en torno a tu nombre, en un solo espíritu, con el anhelo eterno de poder seguirte conociendo, de seguir por medio de las Escrituras, profundizando en la fe, perfeccionando, Señor, nuestra fe, fortaleciendo la fe que viene por el oír tu palabra. Yo pido tu bendición, Señor, para cada uno de los que se conectan en esta mañana, que seas tú obrando con poder, que sea tu Espíritu, Señor, rearguyendo desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, que nuestro espíritu despierte, Señor, y que volvamos a tener esa comunión que tuvimos contigo desde aquel momento que te conocimos. Te damos gracias y te bendecimos. Glorifícate en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido César, bienvenido Olga Lucía, a todos los que se conectan. Un gozo poder compartir con ustedes. Bueno, estamos continuando en Juan capítulo 4, les decía que es una narración justo después de que Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana y hoy va a tener un encuentro con un hombre que dice que era un hombre que era principal, se me perdió ahora, dice que un oficial del rey tiene un encuentro con él. Entonces hoy vamos a mirar cómo el Señor nos puede hablar por medio de esta palabra. Y me gustaría que analizáramos una historia antes de entrar a la reflexión, pues una historia de una mujer, ¿no? Buenos días, Rosa Triviño, una mujer de Argentina. Siempre que les cuento algo, eso es verdad, ¿no? Como para que lo analicemos, que la vida real
pasan cosas que a veces superan la ficción, como dicen en las películas. Una mujer de Argentina que se llamaba, o que sí, se llamaba María Navas, pues estaba listando para irse al hospital a visitar a su hija, que estaba hospitalizada obviamente por un problema cardíaco. Su hija se llamaba Antonia, de 17 años, y pues tenía una enfermedad en el corazón y solo podía solucionarla por medio de un trasplante de corazón. Entonces esta mujer se arregló, se puso bien bonita, se puso su mejor vestido y dentro del bolso que llevaba había una nota que había escrito con su propio puño y de su propia mano escribió una nota grande donde decía que donaba el corazón de ella para su hija Antonia. Después de haber salido y llegar al hospital, pues ella con anticipación ya había advertido que ella quería cuando muriera donar sus órganos, pero que específicamente el corazón era para su hija, pues porque obviamente la única forma de que ella se sanara era con un trasplante de corazón. Ustedes saben lo difícil que es encontrar un órgano que sea compatible. Y cuando ella llegó a la sala de espera del hospital, sacó un arma y se suicidó en el mismo hospital. Obviamente el disparo sorprendió a todos y aunque pues en el hospital trataron de atenderla inmediatamente, pues no pudieron salvarle su vida. Y los cirujanos entonces tuvieron que recorrer a cumplir su última voluntad, que era entregarle su corazón a su hija. Hicieron el trasplante de corazón a su hija y pues obviamente le salvaron la vida. La pregunta es, ¿qué impulsa a una madre a dar su vida para salvar la de su hija? ¿No? Hay unas manifestaciones a veces de amor, de angustia que se produce cuando nosotros tenemos un familiar en una condición crítica de enfermedad en la que su vida corre peligro. Y pues esa angustia es mayor cuando el familiar es un hijo. Yo creo que algunos de ustedes que tienen hijos y que han padecido de pronto alguna enfermedad con sus hijos, pues comprenderán esta angustia que se produce. Pero lo que me gustaría que empezáramos es que no hay una angustia o un dolor que le podamos manifestar a Dios y que Él no entienda o que no comprenda. Nosotros siempre tenemos la confianza que podemos levantar nuestra voz al cielo y pedirle a Dios que nos libre de esa angustia, ¿no? Y que nos ayude en medio de esa desesperación. Y justamente hoy, pues empezamos este estudio o esta devocional con un encuentro que tiene Jesús con un hombre, ¿no? Él se encuentra en Samaria, donde muchos samaritanos habían, pues él estaba inicialmente en Samaria, no dice que 2 días después salió de ahí de Samaria. Él nos cuenta, continuando con la narración de la mujer samaritana, la cual Jesús tiene el encuentro y que esta mujer inmediatamente después de tener el encuentro con Jesús y darse cuenta que Él es el Cristo, se va donde sus hermanos samaritanos a contarle esto. Los samaritanos tienen a Jesús durante 2 días ahí, ya después dice que creen no por solamente lo que les había contado la mujer, sino porque habían visto a Jesús y habían comprobado que Él era el Mesías. Entonces muchos habían creído por el testimonio primero de la mujer y después porque Jesús mismo estuvo 2 días ahí con ellos. No sé si usted se puede imaginar esto, ¿no? Que este cumplimiento de las escrituras, que es la venida del Cristo, del Rey de Israel, se manifieste en su propia comunidad, ¿no? Que alguien venga y le diga, mire, encontramos al Cristo y que Él venga y que esté 2 días con usted y mediante su palabra, manifestación del cumplimiento de toda la escritura, pues debe ser algo muy espectacular. Y nos dice la escritura que Él viene en una correría desde la Pascua que se celebró en Jerusalén y que va de camino hacia el norte. Y estas son como lo que se llaman las pruebas externas de la Biblia, ¿no? Que lo que está contando Juan es acorde al esquema geográfico, a la distribución geográfica que está en lo que nosotros conocemos hoy como Palestina. Que normalmente las fiestas se celebraban en Jerusalén, venían de muchos lados del norte, desde Galilea, desde Samaria, desde Perea, bueno, todos estos lugares del norte, y venían y se reunían en la fiesta de la Pascua. Entonces eso nos da una coherencia y lo podemos asociar con esa fiesta que celebró Jesús, que nos está narrando Juan, que es la fiesta de la Pascua y que va
en esa caminata hacia el norte. Y pues es muy posible que junto con Jesús mucha gente esté caminando hacia el norte, porque como les decía, mucha gente venía de, buenos días, Elba Patricia, mucha gente venía del norte, de lugares un poco lejanos, a celebrar la fiesta de la Pascua. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús levanta esas mesas de los cambistas, que era algo que estaba establecido, era que cuando venían de muy lejos tenían que dejar por allá sus cosas, porque como tenían que traer las cosas de manera perfecta, correcta, los animales debían ser limpios, perfectos, sin manchas, sin ningún hueso partido. Muchos preferían no traer nada y entrando a Jerusalén, pues comprar lo que iban a presentar para sacrificio, porque venían de muy lejos. Entonces esta manifestación de Jesús pues es coherente a lo que él está haciendo, que es devolviéndose hacia Galilea después de estar en Judea. Y pues lo primero que les dice es que nadie es profeta, ¿no? Creo que siempre hemos citado cuando se trata de nuestra familia, a veces nosotros decimos es que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pues es lo que hace Jesús diciendo esto es pues que nos da luces de lo que tendrá que enfrentar en Judea, más que todo en Judea, que es su lugar de origen, porque pues él nació abajo en Judea, en Belén, que es cerca de Jerusalén. Él nace en ese sector de Judea, porque él es judío, proviene de la tribu de Judá, y pues dice que allá en ese lugar pues no es muy profeta, ¿no? Porque es donde más dificultades tiene es para compartir su palabra con los que habitan ahí, con los saduceos, los fariseos y toda esta élite religiosa es con la que más va a tener dificultades. Por eso dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? En su lugar de origen, ¿no? Y pues obviamente va a tener dificultades. De hecho, pues les estaba comentando que él viene de allá, que antes de la fiesta de la Pascua levantó las mesas de los cambistas, hizo todo un alboroto allá, ¿no? Pero después dice aquí que muchos vieron a Jesús en la fiesta y que por las señales y lo que él decía, muchos creyeron, no muchos creyeron en esa fiesta de la Pascua. Y mire que Jesús sabe realmente lo que hay en el hombre. Mire lo que dice por un momento Juan, devolvamos ahí a Juan capítulo 2, versículo 23 y 25 al 25. Juan 2, del versículo 23 al 25 dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso es que está diciendo esta manifestación de que nadie es profeta en su tierra, porque él ha hecho muchas señales allá abajo en Judea, dijo yo abajo, realmente subiendo, ¿no? Porque realmente aunque está en el sur, la tierra más alta es hacia Jerusalén. Pero él entiende qué es lo que hay en el hombre y que a pesar de que él está haciendo manifestación de señales, de que les está compartiendo la revelación de todo lo que está en el Antiguo Testamento, pues dice que no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en ellos. ¿Qué es lo que hay en ellos? Pues un corazón duro, así como el de nosotros, que muchas veces vemos las señales, vemos las manifestaciones y aún así dudamos de quién es Él, de quién es Dios. Entonces, por eso es que Jesús de alguna manera no hablaba de una manera normal, ¿no? Digo yo, en cuanto a la entonación y la forma del tono de la voz, sino que él siempre hablaba por parábolas, ¿no? Entonces, ahí nos da un indicio por qué Jesús hablaba por parábolas. Normalmente nosotros creemos que él hablaba por parábolas para que todos entendieran, y realmente no es tan así. Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos dice por qué Jesús les hablaba a estos hombres así. En el versículo 10 de Mateo capítulo 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo y les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso hablaba por parábolas. Ahí en el versículo 34 y 35 de Mateo 13 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, las parábolas y la forma de hablar de Jesús era para que la persona, de acuerdo a su corazón, entendiera o no entendiera. Si su corazón era muy duro y creía tener mucho, pues realmente no entendía. Pero cuando eran sencillos, humildes, nobles, pues podían entender estas revelaciones y estos misterios del reino. Y Jesús dice el relato que acabamos de leer, que él llega a un lugar que se llamaba Caná, donde había convertido antes, la primera señal que hace, que es convertir agua en vino. Y pues al parecer esta señal fue suficiente para que un hombre que venía de Capernaum, de arriba de Capernaum, digo yo, arriba realmente es hacia abajo, del norte de Capernaum venía un hombre que realmente, posiblemente, no lo dice la escritura, viene desesperado buscando a Jesús porque debió haber escuchado esta señal, o de la fama de Jesús que se está esparciendo por todos los hombres que están regresando de la fiesta de la Pascua. Y este hombre, que es un oficial del rey, muy probablemente oficial de Herodes Antipas, que es el gobernador de esta región de Galilea, pues le busca. Y pues le busca para que sane a su hijo que está al borde de la muerte. Y esto se asocia a lo que vimos con esta mujer de Argentina, que en desespero pues no encuentra otra salida que entregarle su propio corazón a su hija. Pues en ese desespero este hombre viene buscando a Jesús, porque ese amor del Padre nos mueve a nosotros a hacer cosas desesperadas, a rogar incluso a un desconocido, quizás que solo ha escuchado o que ha escuchado algunas cosas de él, pero no sabe quién es. El desespero le hace decirle a Jesús que no pierda tiempo, que inmediatamente descienda hacia su casa porque su hijo está muerto, que vaya rápido, que descienda, ¿no? Esto podría implicar que ya ha hecho lo que humanamente pudiera haber intentado humanamente, ¿no? Por ejemplo, me imagino que ya descartó el hecho de que los médicos lo miraran o las medicinas. Bueno, usted sabe que nosotros antes de acudir a Dios siempre estamos acudiendo a otras estancias. Y eso es lo que hace lo que muestra que el hombre ya viene con desespero delante de Jesús, porque es la última alternativa que tiene. Y pues es probable que este oficial sea de este mismo pueblo, ¿no? Porque por eso la anotación que dice, le dice, si no ven, no creen, ¿no? Le dice el Señor a ellos. Ustedes sin ver no creen, porque se va a manifestar aquí una señal hermosa. Y la instrucción del Señor para este hombre es que se vaya, porque Él ya ha dado la palabra, ¿no? Dice ahí en el versículo 48, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. No pierdas tiempo dándome esta palabra. Y él dice, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Normalmente lo más convincente sería más bien que él fuera hasta allá, ¿no? Yo pienso que si usted y yo estuviéramos en esa situación, pues no creeríamos mucho que él diga, vaya que ya está así, sino que más bien él viniera conmigo, que pusiera sus manos, que orara por el muchacho, que manifestara. Pero este hombre, curiosamente digo yo, creyó. ¿Por qué cree este hombre? ¿Por qué creyó este hombre? Pues es que este hombre es un hombre que trabaja para el rey y está acostumbrado a estar bajo su ordenación del rey, pero también tiene personas a su cargo. Y quiero que hagamos una comparación por un momento con lo que dice Lucas capítulo 7. Mire por un momento eso. Lucas capítulo 7, cosa que lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, en el versículo 6 al 8. Lucas 7, 6 al 8. Hay un evento muy parecido a este.
¿no? Dice, perdón, Lucas 7, ahí se me perdió. 6 a 8 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, nos dijo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Este es un encuentro que tiene Jesús con un centurión, al que más o menos es un evento muy parecido porque, pero él es el que pide que no vaya, que Jesús no vaya hasta allá a sanar a su siervo, sino que dé la palabra porque él entiende que Jesús tiene una autoridad espiritual, que tiene seres espirituales que obedecen cuando él da la palabra. No sé si usted tiene claro eso, porque este hombre está entendiendo que cuando Jesús da la palabra, así es, porque él también es un hombre que está bajo autoridad y que tiene hombres bajo autoridad. Y si Jesús tiene todo el control espiritual, si él da la palabra, pues está hecho, ¿no? Sus ángeles obedecerán bajo, porque están bajo este gobierno y ellos obran sin importar quién sea, solamente obedecen la palabra de Jesús. Muy importante entender cómo funciona el mundo espiritual. Por eso a veces cuando nosotros estamos orando por las peticiones que ahorita ustedes no empezarán a dar, pues cuando nosotros pedimos al Señor que envíe su palabra, bienvenida Luz Marina, cuando le decimos al Señor, Señor, envía tu palabra, pues nosotros estamos entendiendo que todo el mundo espiritual se está conmoviendo, que se está moviendo, no es simplemente algo que decimos como para que usted se sienta bien o para que uno diga, bueno, está bien. Si realmente nosotros creemos que Jesús opera de esa manera, pues nosotros estaremos tranquilos cuando oramos que el Señor está ejecutando algo, que algo espiritual está sucediendo, que ángeles se están moviendo, que el gobierno espiritual se mueve muy parecido a este gobierno. Entonces, y mire que este hombre, cuando nosotros miramos geográficamente, pues él dice que viene de Capernaum y Jesús está en Caná. Más o menos hay unos 40 kilómetros, 39, 40 kilómetros entre Caná y Capernaum. Y si calculamos que un hombre más o menos en promedio camina 4.5 kilómetros por hora, pues quiere decir que él por lo menos se tardó 10 horas en llegar. Pero normalmente usted no camina 10 horas, normalmente usted camina unas horas, para, descansa, continúa. Y aquí dice que él llegó al otro día. Obviamente él tuvo que tardarse por lo menos más de 10 horas y él llega al otro día, ¿no? Entonces, fíjense que durante ese tiempo, ¿no? Ese tiempo podría ser traumático en la mente de uno, porque normalmente entre que, pues obviamente no estamos en la era tecnológica cuando él puede escribir un WhatsApp y preguntar o llamar y decir, oiga, ¿cómo siguió mi hijo? Sino que físicamente tiene que desplazarse hasta llegar a ese lugar y poder encontrarse con si lo que Jesús dijo fue o no fue. Pero al parecer él ya creyó que Jesús hizo algo. Entonces este hombre se va sin protestar, no le dice nada a Jesús. Quiere decir que sí creyó en la orden que le está dando, pero confirma con sus subalternos hasta el otro día, confirma, y él ratifica que cuando Jesús le estaba diciendo que fuera porque su hijo ya estaba sano, en esa misma hora que el Señor dio la orden, es que él había empezado a ponerse bien. Aquí también hay algo muy interesante que nosotros podemos. Primero es la fe, ¿no? Lo que nosotros consideramos o quién consideramos que es Jesús. De quién considere usted quién es Jesús dependerá si cree o no cree cuando Él da la palabra, ¿no? Porque nosotros casi siempre tenemos algo, y lo hablo desde mi perspectiva, no sé si a usted le pasa, ojalá que no, y es que a veces usted tiene una dificultad, usted se arrodilla, o bueno, ora en la posición que usted crea, o en el lugar que usted esté, ora al Señor y usted dice, Señor, ayúdame, pero usted se levanta nuevamente con esa misma angustia, o con ese mismo dolor, o con esa... Entonces no tendría sentido, ¿no? Que usted ore a Dios, que usted coloque la situación en manos de Dios, que usted crea que Dios tiene control, pero aún así seguir en la misma angustia, en el mismo llanto, en el mismo dolor.
Porque quizás como en este hombre no es inmediato, no vio en inmediato el resultado, aunque estaba sucediendo inmediatamente, él no lo pudo ver de esa manera. Y eso marcará cómo nosotros nos desempeñamos en nuestra vida de fe, ¿no? Porque si usted tiene esa confianza, pues será mucho más fácil afrontar dificultades. Porque a pesar del momento, nosotros en angustias o en dificultades, el Señor quiere glorificarse en esa situación. A veces es tan fácil decirlo, tan difícil experimentarlo, ¿no? Porque cuando usted está pasando una situación difícil, como por ejemplo la posibilidad de que un familiar suyo o que un hijo suyo pueda morir, pues esa angustia es tenaz. Pero en esas situaciones, aunque parecen tan difíciles, Dios se glorifica, pero también se glorifica en la persona que está pasando por esa situación o en los involucrados en esa situación. Mire por un momento lo que dice Juan. Nos vamos a adelantar un poquito aquí a Juan capítulo 9. En el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tiene que, normalmente nosotros queremos asociar, igual que estos discípulos, que normalmente cuando una situación difícil pasa es porque usted hizo algo malo, porque usted es un vil pecador o porque Dios lo está castigando y está pendiente de que usted cometa algún error para enviarle una enfermedad. Entonces usted escucha esa teología tan básica que a veces escuchamos, pero realmente no funciona. Jesús está diciendo que este hombre nació ciego para que la gloria o las obras de Dios se manifiesten en él. Y ya hemos visto cuáles son las obras de Dios, ¿no? Ahí en Juan capítulo 6, cuando estos hombres comen el pan y empiezan a seguir a Jesús por el pan, dice, Jesús, le dice, no busquen ese pan que perece, sino trabajen por el pan que vida eterna permanece. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Y Jesús le dice, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la obra que se manifestará en ellos? Que por estas señales puedan creer en Jesús y tener vida eterna. Fíjense que esta señal no solamente sirvió para la fe de él, sino para la fe de su familia, porque dice ahí en el versículo, volvamos a Juan 4, dice que entonces él les preguntó a los siervos a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No solamente le sirvió para la fe de él, sino que toda su casa, cuando vio esta señal, también creyó en él. Entonces, terminamos mirando que cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, pues nos tendremos que enfrentar algunas situaciones espirituales, de prueba espiritual. La pregunta es, ¿podemos confiar en Dios para hacer lo que Él nos está mandando a hacer? ¿Confía usted plenamente en Dios? Y pues mire, la forma que nosotros caminamos en nuestra vida de fe es el testimonio de lo que creo acerca de Dios, acerca de Jesús. ¿Realmente creemos que Él cumplirá lo que va a hacer a través de nosotros? ¿O cuál es la respuesta cuando Jesús nos dice a nosotros, ve? Es para que lo hagamos introspectivamente y miremos cómo está funcionando